cultura local. Fíjense qué interesante, está cambiando toda esta idea de ese museo cerrado y de ese museo que está como preservando sus colecciones. Ya estamos hablando de un museo que abre la puerta para recibir a los distintos actores sociales, a la gente que acerca propuestas sobre la cultura local, para ponerla en valor, para conocerla. Y en esta visión que se empiezan a proponer ahora estos museos, aparece esto de preservar la cultura. Fíjense qué interesante, a veces muy discutido esto de la preservación o no, pero bueno, son como ideas que surgen, pero sobre todo generar espacios convocantes. Esto de que veamos la puerta del museo, no nos demos vuelta y sigamos para otro lado porque nos parece un lugar serio o aburrido, ¿no? Sino que justamente ¡ay, qué interesante! Vamos a entrar a ver qué nos proponen. Y en esto creo que empieza hoy el juego de los museos, en ver qué más se puede proponer a la comunidad para que estos espacios empiecen a hacer esto que decíamos recién mi compañera Eli, espacios dialógicos, espacios para el compartir. Bien, entonces por eso aparecen distintas actividades como exposiciones, conferencias, cursos, cines, teatro, bueno, distintas manifestaciones. Y también acá empieza a aparecer una palabrita, ¿sí?, que tiene que ver con lo que es el ordenamiento de esto, porque esto se organiza de alguna manera. Entonces empieza a aparecer toda esta palabrita que es la gestión de los museos, de los centros culturales. ¿Con qué objetivo? Bueno, y acá aparece una palabra que a nosotros los jujeños hace un tiempo que nos suena y cada vez nos suena más, que es el tema del patrimonio. ¿Por qué? Porque la quebrada de Humahuaca hace algunos años, en 2003, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? Hemos entrado en esa lista de bienes del patrimonio mundial de UNESCO y a partir de ahí se han empezado a suscitar una serie de procesos culturales, económicos, políticos, etcétera, muy importantes. Entonces, patrimonio hoy para nosotros es una palabra bastante, no sé si decir conocida, pero sí que aparece en muchos discursos, Y esta otra actividad, que es menos conocida, que se llama la mediación cultural. Es algo que pocas personas venimos realizando, pero que nos parece que es fundamental hoy. A la vez que se organicen grandes planes de gestión del patrimonio, que son muy buenos, hay que hacerlo, pero también tiene que ir acompañado de todo un proceso de mediación cultural y de mediación científica. ¿Por qué la mediación? Porque lo que hay que tratar es de encontrarnos, de generar espacios de encuentro. ¿Entre quién? Entre estas manifestaciones de la cultura y la comunidad local. La comunidad local donde hay múltiples y diversos actores que están participando y también, por supuesto, los visitantes. En este proceso que van atravesando los museos, vemos, por ejemplo, les traigo para compartir el caso de un museo arqueológico que está en la provincia de Salta, el Museo de Cachi, que en un primer momento este museo cumplía estos requisitos de un espacio donde contener estas colecciones, ¿sí? Y muchas veces ya no había demasiado espacio en las vitrinas, entonces iban poniendo algunos morteros, algunas piezas líticas en el suelo, bueno, iban presentando algunos carteles, algunos cuadros, ¿sí?, como podían dentro de lo que decíamos hoy, estos espacios de vivienda cedidos para los museos. Sin embargo, hoy el Museo de Salta ha sido remodelado con gran éxito, realmente está maravilloso. A los que no conocen, los invito a que conozcan, es maravilloso cómo han organizado esta muestra, donde han intervenido distintos actores, ¿sí? Han intervenido fundamentalmente la directora del Museo de Cachi, ¿sí?, la licenciada Lobos, para que la acompañen en este proceso que, como yo decía, y también algunos investigadores de la arqueología, son procesos muy complejos. Hay que trabajar en equipo. A veces no es sencillo, pero bueno, hay que empezar de alguna manera a hacer mover este gran engranaje. Entonces, hoy por hoy ya este Museo de Cachi no solo nos presenta esto que decíamos, qué lindas piedras, que no sabemos. Hoy todas esas colecciones forman parte de salas
Y en las salas lo que se cuenta es la historia o es el relato de un momento del tiempo. Y en ese relato es donde recién aparecen, digamos, esto que no sabíamos que eran, serían morteros, no lo serían. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a ver qué es la contraparte de este relato que se arma desde la museología. Ya no es la pieza por lo exótica, sino que la colección arqueológica es tan solo la parte que nos ayuda a contar y a visibilizar un poquito más la historia. ¿Qué pasa con algunos otros museos? Por ejemplo, este Museo de Valencia de España decide, ¿sí? Es un museo de prehistoria, por lo tanto, era un museo eminentemente arqueológico. En algún momento, ¿sí? La comunidad de Valencia decide que es muy importante para su propia historia recuperar la historia del circo y de estos artistas itinerantes que participaban, muy asociado a todo el movimiento de los gitanos, ¿sí? que en algún momento han tenido gran influencia en esta parte de España. Entonces, ¿qué deciden hacer? Un espacio lo destinan, de este museo arqueológico, un espacio deciden dedicarlo a un pabellón que le llaman ellos pabellón artístico y que está relacionado con todo lo que es el mundo de estos comediantes, estos artistas circenses. Y bueno, hoy por hoy tienen montada esta muestra muy interesante. Y en esto que hablábamos recién de estas actividades de interpretación del patrimonio, ya empezamos a trabajar con otros colegas, ya no somos los arqueólogos solamente los que estamos diciendo qué pieza se va a exponer y qué se va a escribir, sino que ya trabajamos con comunicadores sociales, con docentes, con folcloristas, con otras personas de la comunidad, funcionarios, que nos van acercando ideas para ver cómo podemos hacer realmente para acercar fundamentalmente información correcta. Porque a veces lo que nos pasa es que los relatos no cuentan lo que realmente nosotros necesitamos saber. Entonces, ¿qué se hace? Se hace este proceso que yo les decía, la mediación científica. Entre la información eminentemente arqueológica científica, se busca la forma de contarlo, digamos, de una manera más amena, más interesante, tal vez más lúdica, para que nos agrade, ¿sí?, ver esta muestra. Fíjense, traje dos ejemplos que me parecían sumamente interesantes. Uno, lo que es la imagen o el diseño gráfico que adopta un museo de Chile, de Arica, que es el Museo San Miguel de Azaca, en relación a dos elementos que ellos los consideran como íconos de las culturas del norte de Chile. Los bonetes que les mostré hace un ratito, los gorros de 4 puntas tejidos, y este tipo de pieza que se da en una pieza cerámica, que se da en un momento que es cuando llegan los incas y ocupan este territorio chileno. Ellos, como respuesta, digamos, a esta imposición del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, lo que hacen es elaboran un tipo de cerámica muy particular que responde a los parámetros del incario, sin embargo, toman de las culturas de Chile. Y bueno, entonces ellos toman como estos elementos diagnósticos, no solamente para su imagen gráfica, vamos con los niños, o vamos con el abuelo, y tenemos intereses, o las mismas parejas, tenemos intereses diversos. A uno le interesa más la parte de los dinosaurios, ¿sí? En este momento que yo estuve había 3 exposiciones en simultáneo. Una era de dinosaurios para niños. Todo el relato era para niños, con el tema dinosaurios, ¿sí? Y para otras personas más interesadas en lo que es la historia de la ciencia y las maquinarias y la tecnología, había toda una muestra muy relacionada a instrumentos de medición, de tecnología, una muestra más bien montada desde lo que es la física, la química, cómo fue avanzando, la mecánica, la tecnología. Y a la vez había otra muestra de la luz, que tenía que ver con una muestra que estaba relacionada con los procesos físicos que va sufriendo la luz. Y era una muestra basada fundamentalmente en efectos audiovisuales. Entonces, bueno, no es antigua, sino que se presentan verdaderas escenas de la
la vida cotidiana. ¿Y cómo se presentan esas escenas? A partir de los elementos que nosotros decimos que más utilizaban las culturas. En este caso, el Museo también de París, a partir de los vitrales, lo que nosotros conocemos como los vitrales, esos vidrios de colores que muchas veces cuando los miramos con detenimiento nos van contando una historia, nos van haciendo un relato. Eso es el textil. Bueno, este es un libro, ¿sí?, hecho sobre todo sobre un material textil hecho en telar y está todo bordado con diferentes técnicas. Y están contando, bueno, relatos de la vida cotidiana, de festividades, de relaciones de parentesco, de las relaciones que tienen los ciclos agrarios, la visita de un señor muy importante a otro señor de una comunidad. Todo eso está registrado para recordar sucesos que son importantes para una nación. Nosotros hoy estamos en un lugar que, por su arquitectura, por lo que nosotros vemos Día de la Independencia, este es un espacio que está relacionado con el recrear una historia nacional, un cabildo, un 25 de mayo, ¿sí? Estamos en este espacio. Sin embargo, en otros espacios se recuerdan otros sucesos importantes. En este caso es un lugar que es un museo que en algún momento fue un asilo para soldados lisiados, esos soldados que venían todos estropeados de la guerra, que el gobierno francés decide hacerse cargo y bueno, los tenían ahí en un asilo. Sin embargo, con el tiempo esto se va a refuncionalizar y hoy es un museo donde relata las batallas que han sido importantes para el establecimiento. Se registra, por ejemplo, para algunos lugares, como este Museo de Viena, como algo interesante para mostrar no solamente cómo iba la gente a la guerra, cómo iban los hombres, porque las mujeres nunca nos dicen nada, parece que las mujeres se quedaban en la casa cuando los hombres iban a la guerra. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Alguna vez se preguntaron? Juana de Arco. Sí, muy bien, tenemos la famosa, porque por el relato histórico, bueno, que tiene ese lugar, y porque además el relato que tenía montado ese museo para ese momento, cuando yo me acuerdo que alguna vez en la escuela nosotros por lo menos nos hicieron estudiar el Popol Vuh en la secundaria, pero porque nunca se había conocido la historia y la importancia que tenía no como elemento literario, sino como elemento religioso en la vida de los mexicas, de los mexicanos. Entonces, fíjense lo que decía el Señor cada vez que mandaba a uno de sus guerreros, a un ejército de guerreros. Les decía esto: que no caigan en la bajada ni en la subida del camino, que no encuentren obstáculos, ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los golpee. Concédele buenos caminos, hermosos caminos planos. Fíjense que no era una arenga este tipo de prácticas culturales muy compartidas. Yo no conozco que haya ningún lugar donde haya un tipo de homenaje o referencia cultural a este tipo de práctica que para nosotros es muy importante. No sé si lo va a ver, pero lo muestro como una experiencia que para nosotros fue significativa de llegar a este museo y observar esto como algo muy interesante. Hay otros museos donde justamente lo que se cuenta es un relato de la Semana Santa. En este caso estamos en el Museo de la Semana Santa de Cáceres, un pueblo de la región de Extremadura, en España. Y lo interesante es que, ¿qué es lo que ven ahí? Ven a los distintos atuendos que tienen las fraternidades o hermandades que salen, digamos, en procesión, en peregrinación, en la época de la Semana Santa. Entonces ahí están representados y para ellos es muy importante porque esto tiene que ver con la continuidad de la memoria, la cultura como elemento dinamizador de la memoria social. Entonces todo este museo está construido